Bueno, Shabbat Shalom a todos. Vamos con este especial, este día especial. Hoy estamos en el día 2 de la cuenta del Omer. Eh, También, bueno, ya es el tercer día de Pesa. Estamos en día de Pesa, en días de panes sin levadura. Así que hoy tenemos una clase especial de este día. Y quisiera hablar de un tema muy interesante, ¿no? Eh, ¿Qué día de la semana fue Yeshua inmolado? Eh, Realmente representaba el Cordero Pascual, ¿no? Y bueno, otras cosas más que queremos hablar. El día que fue ejecutado, qué día realmente fue ejecutado, qué día realmente resucitó. Así que, bueno, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mesías, con el permiso de todos ustedes y también de mis autoridades, vamos a comenzar con este tema que les digo que primera vez que lo enseño. Eh, Había hecho referencia a algunas cosas, pero el tema en sí, primera vez que lo enseño. Así que les voy a tachar para que ustedes cuando estén escuchando la enseñanza puedan ir viendo le estoy dando como una plantilla sobre pues la muerte, la resurrección, los días, esa semana extraordinaria. Y podemos ver ahí que para que un mejor entendimiento ponemos ahí los días de acuerdo al mm, calendario secular. Vemos ahí, hacemos la diferencia de que es un día, que es una noche y un día, se divide en dos partes el día. Y vemos aquí la secuencia desde el 8 de Abid hasta el 17 de Abid. Vemos toda esa acción. Eso lo van a tener ustedes. Tiene también algunas referencias bíblicas para su estudio y su comprensión. Esperemos entonces que ustedes puedan entender estas cosas, ¿verdad? Porque, miren, la mayoría de las cosas que vemos, ¿verdad? Primero ya nada más con el nombre de la crucifixión de Jesús, ya ahí tiene una connotación muy difícil de entender. Ya ahí nos están metiendo gato por liebre. Eh, y la mayoría de los informes que usted ve y las enseñanzas que usted ve, unos creen, la gran mayoría cree que son el viernes, el día viernes, otros muy pocos el jueves y algunos el miércoles. Esos son los 3 días que supuestamente fue la famosa crucifixión. Así que bueno, antes de ya con esta introducción vamos a comenzar pues con la enseñanza en sí. Vamos entonces a hacer la oración sobre el estudio de la Torah. Bendito eres tú eterno sobre el universo, creador de los cielos y la tierra, que por tuya bondad nos has dado el mandamiento del estudio de tu Torah. Todo esto por los méritos de tu nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Amén. Vamos primero con el término crucifixión. Realmente el término crucifixión, es decir, la manera de que mataban a las personas era algo, eh, una práctica judía. Bueno, esto es bastante fácil de rebatir, ¿verdad? Primero porque todos saben que Yeshua fue eh, ejecutado por los soldados del Imperio Romano. Todos saben eso, pues no creo que hay mucha que decir. Pero
el término crucifixión, cuando usted va y lee, pues, los conceptos, te das cuenta que es un método de ejecución romana que el reo es clavado o atado en un madero. Claro, este concepto que diría es un concepto bastante eh, refinado, ¿no? Pero si tú ves, dependiendo de donde, de la tendencia, si ves crucifixión es un método de ejecución romana, de clavar a alguien en la cruz, en una cruz, en una tabla horizontal y otra vertical, como todos conocemos la cruz. Ahora, la cruz, históricamente hablando, ¿verdad? Cuando estudiamos la historia, era un método utilizado por los romanos. Y esto fue hasta el año 337 de esta era. Y mmm, porque, bueno, como todos sabemos, ¿verdad? Constantino, el emperador Constantino, legalizó el cristianismo y lo hizo la este, religión del imperio. Y de ahí más o menos esto fue alrededor del año 313. Así que pasaron más de 20 años a que ellos pudieran revocar las muertes por crucifixión. Eh, Tal vez esto fue debido al concilio de Nicea, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vemos entonces que históricamente la crucifixión no era un método judío, sino romano. Los escritos del código sugieren, a veces explícitamente y a veces implícitamente, que los judíos no tenían permiso para castigar a otros judíos, ni matar a otros judíos por cuestiones de su ley. Ellos tenían que convencer a los romanos para matar a otros judíos. Y fue el caso de Yeshua, pues. Por eso es que Poncio Pilato dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Judíos, obviamente. Bueno, y además nadie, ¿no? Obviamente. Como dice Juan 18:31. Sí, aquí estamos viendo, ¿verdad? Específicamente que eh, la crucifixión era un método específicamente de los romanos, ¿no? Que a Poncio Pilato no le quedó otra, sino que, bueno, él se lavó las manos, se recuerda muy bien todo lo que hizo, le dijo que esa sangre iba por cuenta de ellos, etcétera, 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 ¿verdad? Y bueno, eh, lo ejecutó porque esa era la manera como ellos estaban preparados para ejecutar. Presumo, ¿no? Vamos a poner eso, que si hubiera sido decapitación, bueno, lo hubieran hecho de esa manera, pues lo hubieran decapitado, pues, ¿no? O lo hubieran o la horca hubiera sido un método en la época, a lo mejor lo hubieran ahorcado. Pero como ellos lo crucificaban, entre paréntesis, pues, crucificar es matar a alguien en la cruz, colgar a alguien en una cruz, y no era precisamente una cruz. Por cierto, la cruz, eh, la mayoría de las cruces son de origen pagano, ¿no? Por no decir todas, ¿no? Eh, en Marcos 15:21 dice, los soldados obligaron a cargar la cruz a Yeshua, ¿no? Este término cruz, estoy usando este versículo, es la palabra en griego estauro, que significa madero o significa estaca
o significa poste, pero un poste, un madero de forma, una simple estaca, un simple palo vertical. Por cierto, uno de los grandes expertos en griego del siglo XVIII, ¿verdad? E.W. Bullinger, muy conocido en los medios cristianos, en su famoso léxico de concordancia del griego al inglés, ¿no? Dice que Tauro significa un madero donde se hacían las ejecuciones operadas por los romanos, un simple palo o estaca vertical, a que los romanos clavaban a quienes les ordenaban ser ejecutados. Según él, la palabra nunca significó dos piezas de madera unidas en ningún ángulo, porque claro, hay varias versiones una como en forma de T, otra como en forma de cruz, otra en forma un poco, los ángulos un poco diferentes. Es más, él dice que la palabra latina, del latín cruz, del, del, del latín antiguo, significaba también una simple estaca. Así que la palabra crucifixión estaría bien, a menos, ¿verdad? Que cuando tú vas hoy en día le tienen otro significado que es crucificar en una estaca con un palo vertical y que forma lo que conocemos como cruz. Que por cierto, ya en el siglo IV, esta simple estaca fue sustituida por la T, por el dios pagano Tammuz de la Babilonia, que por cierto, Constantinopla estaba muy cerca, bueno, Turquía estaba bastante cerca eh, de la antigua Babilonia, había muchas relaciones con la antigua Babilonia, y ellos sustituyeron la cruz, la primera cruz fue de T, de una T, es decir, dos palos, una en forma vertical y la otra horizontal. Pero el palo de arriba no estaba en el medio, sino estaba arriba, formando la palabra T, en referencia a Dios Tamos. Después entonces bajó, mucho después, la cruz se fue transformando a lo que hoy conocemos. Así que por lo tanto, señores, el término Tauro, el término cruz, desde el origen de la palabra es una estaca, o un palo, o un madero. Pero hoy en día tiene un total, usted dice cruz y ya usted sabe de lo que está hablando. Así que por lo tanto, señores, Yeshua no murió en una cruz, murió en un madero. Puede ser a veces maderos, un árbol, ponían un árbol, ¿verdad? Hay unas referencias que hay como especie de árbol y le ponían los brazos hacia arriba, clavaban los pies y las manos y esta postura con los brazos hacia arriba, la persona moría por asfixia. Era una muerte bastante fuerte, pues, ¿no? Aparentemente poner los brazos de forma vertical sería mucho menos presión que poner los brazos hacia arriba, porque la presión de los brazos hacia arriba llega un momento en que a los 5 o 10 minutos haga usted la prueba de poner los brazos hacia arriba, usted empieza a tener problemas respiratorios. Y si podemos ver aquí que Jesús estuvo alrededor, no sé, bueno, um, probablemente él, toda esta, lo que se llama pues, la procesión, pasión y crucifixión de Yeshua, como se conoce en el mundo, en la cantidad de películas, ¿verdad? Este, ya el hecho de que a las 12 del día más o menos
Poncio Pilato, y ahí, bueno, empezó la procesión, y a las 3 de la tarde muere. Así que, bueno, que de alguna manera no sabemos exactamente cuándo lo pusieron en el madero, ¿verdad? No hay, al menos no hay referencia bíblica, pero probablemente haya sido entre la 1 y las 2 y las 3 de la tarde. Bueno, eh, por lo tanto, señores, como podemos ver aquí, entonces, que ya tenemos resuelto algunas cosas. Sigamos, hay que seguir hacia adelante para que me dé el tiempo. Vamos entonces a ver que la mayoría de la confusión en la relación con el tiempo de la ejecución de Yeshua se puede ver es por la manera como se interpreta el tiempo. El cálculo de tiempo judío al frente romano. Eh, por ejemplo, el día judío comienza a la puesta del sol, por lo tanto comienza cuando se oscurece. Pues. Eh, los que seguimos esta práctica sabemos, por ejemplo, los viernes, el Shabbat comienza al oscurecer, al salir la tercera estrella, que podamos ver la tercera estrella, técnicamente o por la costumbre ancestral que hay, comienza el Shabbat. El día romano es diferente, comienza a la medianoche, es decir, comienza 6 horas después. Y esa es la práctica que se ha hecho en todo el mundo seglar, en todo el mundo occidental, se hace esta práctica. Que por cierto, las noches, de las prácticas romanas de la época, tenían 4 vigilias durante la noche. Una que comenzaba más o menos como a las 9 de la noche, la otra a la medianoche, la otra como a las 3 de la mañana y la otra ya casi amanecer entre 5 y 6 de la mañana. Y la manera de cómo poder descifrar eh, estos horarios era por medio de, del reloj biológico que los gallos tienen. Un gallo en buenas condiciones, un gallo probablemente por lo menos tiene 3 cantos, ¿no? Una a medianoche, otra a las 3 de la mañana y otra ya casi al amanecer. Al menos eso es en teoría. Hay algunos que dicen también, cuando usted estudia los cantos de los gallos, al menos hoy en día, porque no podemos, los estudios que hay hoy en día, dicen que hay algunos gallos que comienzan a, a cantar alrededor de las 10 de la noche, otros a las 12 de la noche. Y porque los gallos se duermen muy temprano, ya a las 6 de la tarde están durmiendo. Por supuesto, eso tiene que ver con la referencia de Pedro, ¿verdad? Que iba a, a negar a Yeshua 3 veces, ¿verdad? El cual, de alguna manera, hay algunas versiones que dicen que fue en cada una de los cantos, y que probablemente fue una a las 3, otra, perdón, una a la medianoche, otra a las 3 y otra a medianoche. Pero bueno, eh, no es el tema, pero esto lo podemos ir estudiando un poco más para que entendamos todas estas cosas. Así que la salida del sol, ¿verdad? Era más o menos alrededor de las 6, entre 6 y 7 de la mañana, dependiendo de la hora de las estaciones, de los días de las estaciones. Ustedes saben que, bueno, en verano aclara más temprano, puede ser inclusive hasta las 5 de la mañana, dependiendo en dónde te encuentres, en qué parte del mundo te encuentres, ¿verdad? Si estás muy al sur, bueno, probablemente amanezca más rápido y puede ser inclusive hasta las 5 de la mañana. Pero si estás muy cerca del meridiano es diferente. Y las horas, ¿verdad? Eran divididas en la primera hora era a las 6 de la mañana, la tercera hora eran las 9, la sexta hora
era el mediodía y la novena hora era las 3 p.m. Era en los tiempos del segundo templo. Los romanos tenían relojes de sol y era una precisión bastante buena. Ellos perfeccionaron, es decir, realmente no fue un invento romano, sino aparentemente fue egipcio, ¿no? Eh, según algunos estudios. Pero realmente los griegos y los romanos lo perfeccionaron. El mundo greco-romano los perfeccionó. Hasta el punto que habían dos tipos de relojes en la época, por cierto. Había uno que, bueno, ustedes, los que conocen un reloj de sol, incluso el sol va contando este, cada una de las horas, pues, ¿no? Desde las 6 de la mañana es una, hasta las 6 de la tarde que vendría así, o hasta las 5 de la tarde que sería la hora 11, onceava. Así viene el reloj, ¿no? Hay otros relojes que son antes meridiano y después del meridiano, llevan eso, porque veo en el reloj he visto algunos relojes de la época que las 12 era hora meridiana, pues. Que por cierto es un concepto que todavía se maneja cuando dicen, bueno, el noticiero meridiano es la hora del mediodía. Usted ve algo que dice, no, eso es tal cosa meridiana, ya usted sabe que está hablando específicamente que la hora es meridiana, está diciendo que son las 12 del día. Cuando usted ve el reloj, ¿verdad? Ve que por la manera como está el sol en ese momento, ¿verdad? La sombra es como una línea, pues, ¿no? Y esa es la famosa línea meridiana, que es bastante corta, la vemos ahí muy corta. Usted puede ver esa cosilla a la medida que va, el sol se va moviendo, la aguja, o no es la aguja, la sombra se va moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Hasta, haciendo la uno, la 2, la 3, la 4. Pero hay relojes, ¿verdad? Que dicen que son pasados meridianos, es decir, antes meridiano y después PM, si AM y PM. Y PM, por ejemplo, es una de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Que por cierto, Marco dice que la hora que Yeshua murió fue a la tercera hora. Y probablemente haya usado este reloj de antes meridiano, porque los otros, vemos ahí, los otros versículos que aparecen, ¿verdad? Hablan de la tercera hora, de la sexta hora y de la novena hora, ¿no? La mayoría de los eruditos están de acuerdo, ¿verdad? Y de aquellos que han traducido el Nuevo Testamento o el Código Real, que con frecuencia usaban términos griegos en sus escritos, ya que estaban altamente influenciados por la cultura. Y segundo, probablemente algunos de los escritos que tengamos hoy en día fueron escritos para una cultura griega y para que ellos entendieran usaban terminología griega. Por ejemplo, en Juan 19:13 dice que era alrededor de la hora sexta. Esto está hablando de las 12 del meridiano, ¿sí? 12 del mediodía, cuando estaba siendo sentenciado Pilato antes que fuera llevado al madero. Eh, Como dice Mateo 27:46, que Yeshua murió alrededor de la hora novena, un concepto griego de medir eh, la hora. Así que podemos ver, pues, que vamos a ver estos conceptos dentro de los eh, relatos del código, pero es para que podamos entender estas cosas. Así que por lo menos ya sabemos ya que y hay varios versículos que al menos del tema que nos está
el que estamos tomando, es que Yeshua muere alrededor de la 9ª hora. Es decir, murió a las 3 de la tarde. Ahora, ¿cuál fue el día que murió? Bueno, Juan el Inmersor, o Jonatán el Inmersor, o Juan el, más conocido como Juan el Bautista, dijo cuando vio a Yeshua acercarse, dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es una referencia al Cordero Pascual, Señor. Eh, y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Yeshua es el Cordero Pascual, ¿verdad?, ese Cordero que quita todos los pecados, ¿verdad? Eh, lo empezamos a cuadrar con lo que era el Cordero Pascual. eh, Hay muchas cosas que prelan. Porque en Éxodo 12 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Así que el día 10 de Nisan, ¿verdad? O de Abid, como usted lo quiere decir, había que agarrar este cordero. Y decía que desde el día 10 hasta el día 14, el cordero se examinaba para que fuera un cordero sin defecto, macho de 1 año, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto aparece en Shemot 12 del 1 al 6. Bueno, la hojita que yo les di a ustedes, ya la pueden ver en este instante, cuando pueden ver la hojita. Eh, Vemos que, hemos puesto a Juan 12:1, que dice, Yeshua llega a Betania. Y dice que había llegado a Betania 6 días antes de la Pascua, es decir, antes de Pesach. Esto entonces nos lleva, señores, que llegó 6 días antes de Pesach, donde estuvo en casa de Lázaro. Déjeme recordarle, cuando usted ve el capítulo 11, en el capítulo 11 de Juan, es la resurrección, la resurrección de Lázaro. Esto es muy importante porque esto trae pie a todo lo que va a pasar ahora, ¿no? Por lo tanto, si Yeshua llegó a Betania 6 días antes de la Pascua, esto sería el 8 de Abib, es decir, día viernes. Es decir, que de acuerdo a este versículo, Yeshua llegó el 8 de Abib, viernes. Juan 12:2 dice, y cenó en casa de Lázaro. ¿Sí? Le hicieron ahí una cena, como dice, y por supuesto era la cena de Shabbat. Sabemos entonces que llegó el 8 de Abib. Generalmente la gente cuando viaja durante el día y generalmente llega en la tarde. Bueno, dependiendo de dónde venga. Pero vemos en el relato que nos informa que Yeshua en la mañana iba a Jerusalén cuando tuvo estos días de 10, 11, 12 y 13. Estuvo yendo a Jerusalén en las mañanas y regresaba en la tarde. Es decir, que antes de que oscureciera, como era la norma en aquellos días, ¿verdad?, de viajar solamente de día. Bueno, que por cierto, entre Betania y Jerusalén dice que hay 15 estadios, que vendría siendo una referencia como de aproximadamente 3 kilómetros. Esto quiere decir que entre Jerusalén y Betania probablemente habría lo que decimos 3 kilómetros. Pero, claro, recuérdese que Jerusalén queda subiendo, debe haber algunas inclinaciones, y esto a paso normal
debe tomar alrededor de una hora. Pues. Tal vez menos, si un paso más rápido. Tal vez pueda tomar, no sé, unos 35, 40 minutos. Pero vamos a decir, con la subida y todo esto, y como aproximadamente una hora. Así que Yeshua caminaba una hora en la mañana y una hora en la tarde, por lo que estamos viendo. Entonces, él llega, ¿verdad? Y le hicieron la cena, se llegó antes de Shabbat, lo más probable es que haya llegado antes de Shabbat, ¿verdad? Como es lo lógico, llegaría tal vez 2, 3 de la tarde, a lo mejor estuvo mediodía en Jerusalén, donde venía. Y bueno, ese día entonces vemos ahí el 9 de Ab, era Shabbat. 9 de Shabbat, como sabe que el Shabbat comienza, así que por lo tanto, vemos ahí que el viernes en la noche y el sábado en la mañana es Shabbat. Después el versículo 12 del capítulo 12 de Juan dice, al día siguiente ya es 10 de Abit o 10 de Nisan. Y ahí dice al día siguiente, ¿verdad? Muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Yeshua se dirigía a Jerusalén. Y tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo y gritando a gran voz, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Hashem, bendito el Melech de Israel. Como puede ver que el 10 de Ab o el 10 de Nisan entró Yeshua a Jerusalén. ¿Y cómo entró? Bueno, entró montado en un burro, como dice Yeshua, encontró un burrito y se montó en él. Y como dice la escritura, no temas, oh hija de Sión, mira que aquí que viene tu rey montado sobre un burrito. Dice en el 16, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Yeshua fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido lo de que él ya estaba escrito. Y esto es muy interesante porque la tradición judía indicaba que si el Mashiach entraba en un burro, no era el pueblo digno de recibir al Mashiach. Entonces, ellos no entendían al principio, después entendieron. Hay algo interesante que hemos visto aquí que en Shemot 12 nos dice que haréis cuenta sobre el cordero. El animal dice efecto, macho de un año, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Así que desde el 10 hasta el 14 había que estar inspeccionando esto. Déjeme decirle que el día 10 de Nisan o de Abit, eh, los corderos pascuales entraban a Jerusalén, iban hacia el templo donde los sacerdotes, los levitas, empezaban una inspección exhausta para que este cordero fuera apto para pesa, o sea, que fuera kosher para le pesa. Por cierto, Yeshua cumplió con esto porque entró ese día como un cordero. Los fariseos le buscaban la manera de encontrarle fallas y lo empezaron a examinar, así como hacían con el cordero pascual. Por supuesto, ellos querían matarlo, pero debido a la resurrección de Lázaro que había pasado la semana pasada, muchos se habían enterado de las señales realizadas por Yeshua y salían a ese encuentro. El pueblo estaba con Yeshua. Dice aquí también que 2 días antes de la Pascua y de la fiesta de la panes sin levadura, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderlo por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto con el pueblo. Esto aparece en Marcos 14, del 1 al 2. Por eso, como les estoy diciendo, de acuerdo a la tradición judía, los corderos debían presentarse el 10 de Nisan para ser inspeccionados por los levitas, para preparación de Pascua. Después el cordero era seleccionado y debían llevarlo a casa
para vigilarlo durante esos días y examinar los desperfectos. Yeshua fue kosher, como dice primera de Pedro, ese kosher le pesa, como dice primera de Pedro 1 al 19, que Yeshua fue como un cordero sin mancha y sin defecto, como lo pedía Shemot 12. Por lo tanto, Yeshua fue examinado durante esos 4 días por los sumos sacerdotes y maestros de la ley, ancianos, fariseos, saduceos, los herodianos y hasta los famosos judianos de la época estuvieron examinando, tratando de buscar una falta y no la pudieron encontrar, hasta el punto que se tuvieron que servir de falsos testigos para declararlo culpable, como ya sabemos. Por lo tanto, señores, Yeshua cumplió como Cordero Pascual, cumplió como un mismo Cordero, ¿no? Sin falta, sin pecado, sin pecado. Yeshua, como dice en Juan 13, que buscó celebrar la cena de Pesa antes de la fiesta pascual, porque él sabía que él no iba a poder hacer el cerdo de Pesa el día 14, porque lamentablemente pues él tenía que morir y él lo sabía. Y dice entonces que en Mateo 26 que ahí se reunió para comer al atardecer y él estaba reclinado con los 12. Esa es una expresión de reclinamiento. Aquellos que hicimos el CD de pesa, sabemos que nos reclinamos eh, durante varias, para comer maxá, para algunas cuestiones de los vinos. Y esto sabemos entonces que es una costumbre dentro del ceder. Y esto quiere decir que estaban haciendo el ceder de pesa. Llegó el día 14. Éxodo 12 dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes es un hebraísmo para decir la hora novena o 3 p.m. Es decir, es la mitad del camino en el reloj de sol entre el mediodía y la puesta del sol. Es decir, que podíamos ver que la sombra estaba totalmente en el medio, en el lado derecho del reloj, entre donde estaba el triángulo que hacía sombra y la parte del meridiano en la parte de adelante o la parte superior estaba este triángulo y en la parte inferior estaba la palabra, la letra 12, haciendo referencia a la hora de las 6 de la tarde. En el Misná del Tratado de Pesajín nos indica que el Cordero Pascual tenía que ser inmolado entre las 2 tardes, haciendo también referencia a lo que estamos hablando. Otro de los testigos que nos habla sobre la hora es Flavio Josefo, que corrobora que, diciendo que en su libro La Guerra de los Judíos, hablando sobre la fiesta de Pascua, que dice en el capítulo 9, así los sumos sacerdotes, al llegar su fiesta, que es llamada Pascua, es cuando ellos sacrifican sus corderos desde la hora novena hasta la 11ª. Es decir, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Por cierto, Mateo 25:45 nos indica que Yeshua murió, ¿verdad?, en la hora novena. Sí, Yeshua muere entre las 2 tardes, alrededor de la hora novena, como dice Mateo 27:46. Por lo tanto, las escrituras nos indicaban que en Éxodo 12:6 que el Cordero
pascual, el cordero de Pesaj, tenía que ser sacrificado a las 3 de la tarde o entre las 2 tardes, como dice el versículo en Shemot 12:2. Mucha gente se confunde la fecha de ejecución, ya que muchos no comprenden también que hubo dos Shabbat, hubo un Shabbatón en aquella época. Uno era el Pesa, que era llamado Shabbat Santísimo o Shabbatón, que era el 14 de Abid, que comprende desde el miércoles de la noche, como puede ver, hasta el jueves durante el día, y cuando oscureciese ya había terminado el Shabbatón. El día 15, que por cierto, ahí hay un error, el día 15 no es Shabbatón, es un día normal. Ustedes lo pueden, por favor, corregir ahí. No lo pude corregir a tiempo, me di cuenta pues hoy que hay un error ahí. El día 15 es un día normal que comprende desde el jueves en la noche hasta el otro día, viernes, cuando oscurece. Y ahí es donde aparece en Marcos 16:1 y Lucas 23:56. Hay dos referencias que decían: las mujeres compraron y prepararon especias pasado el día de reposo. Y compraron y prepararon. Y después dice: prepararon el día de reposo y descansaron el día de reposo. Hablan de dos tipos de, aquí lo vemos claramente, que hablan de dos tipos. Uno que fue el Shabbatón y la otra fue el Shabbatón el día 14, el día 15 hay descanso, compraron las especies, ¿verdad? Las prepararon y descansaron el día de reposo, descansaron el sábado, y el domingo de la mañana, como dicen en las escrituras, fueron a ver la cueva. Por lo tanto, este Shabbat Gadol es un gran sábado que siempre es el gran Shabbat anual. Y por lo tanto, que estos Shabbatón son muy conocidos en la mayoría de las fiestas del Eterno. Así que el día 15, estas mujeres fueron, es decir, fueron el viernes en la mañana, compraron las cosas, se fueron, prepararon el Shabbat, ¿verdad? Y descansaron al otro día. El día entonces 16, ¿verdad? Nadie hizo nada porque era Shabbat. ¿No? Era Shabbat el 16. Y de alguna manera entonces vemos aquí que hasta el día 16 podemos entender que habían dos Shabbat para poder entender estos versículos contradictorios. Otra de las cosas que nos da luz es que fueron 3 días y 3 noches. Yeshua dijo: estaré sepultado 3 días y 3 noches. Que por cierto, los fariseos y los escribas le dijeron a él, que les dijo que les mostraran señal. Claro, ellos viendo todo lo que estaba haciendo, estaban en cautela, no fueron a hacer el Mashiach. Y de mira, pide la señal. Pues todos sabían que el Mashiach tenía que pedir la señal. Y él respondió: ya sabíamos que había entrado como en un burrito, y esa generación, dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:38-48. El apóstol Pablo también, hablando sobre este día, sabiendo todo la profecía, dice que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Esto aparece en 1 Corintios 14:2. Por lo tanto, señores, Yeshua tenía que estar 3 días y 3 noches, y esto solo puede pasar que tú cuentes 24 horas por cada día, es decir, 12 de día y 12 de noche. Por lo tanto, 24 por 3 son 72 horas que tenía que estar Yeshua y fuera resucitado. Por lo tanto, la creencia tradicional que Yeshua murió un viernes no puede ser, porque y que resucitó un domingo al amanecer es totalmente falsa, ya que el viernes por la tarde al domingo al amanecer no hay 72 horas, no hay 3 días y 3 noches, sino que habrá
por lo menos como máximo 36 horas. Sabemos entonces que como la Torá divide los días entre una tarde y una mañana, forman un día, sabemos entonces que Yeshua tenía que pasar una tarde y una tarde o una noche y un día, es decir, o tres noches y 3 días, como dice. Tenía que pasar como dicen las escrituras. El, por lo tanto, ¿verdad? Yeshua necesitaba la resurrección de Yeshua tenía que pasar al tercer día, a la tercera noche y al tercer día. Cuando pasó dice aquí, cuando pasó el primer día de la semana, por la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Esto aparece en Marcos 16:2. En Marcos 28:1 dice, pasado el día de reposo al amanecer, en el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿No? Sí, que por lo tanto podemos ver aquí que para poder entender estas cosas, vamos a hacer una cronología y usted puede verlo ahí en la hojita que tiene. Es decir, que la primera noche fue el miércoles en la noche. El primer día fue el jueves durante el día. La segunda noche fue el jueves en la noche. El viernes en el día fue el segundo día. El viernes en la noche es la tercera noche y ahí cae Shabbat. Y el sábado del día pasa todo el día, es el tercer día y acaba Shabbat a las 6 7 de la noche. Ahí se cumplen 3 días y 3 noches. Entonces, el sábado de la noche ya es el primer día de la semana y sería el cuarto día. Yeshua resucitó probablemente finalizando Shabbat o al principio de el primer día. Porque claro, como leemos diciendo en Marcos 16, habiendo resucitado Yeshua, comenzando el primer día de la semana. Y el primer día de la semana comienza, es el sábado en la noche, ¿ah? El sábado en la noche y parte del domingo. Esto quiere decir entonces que resucitó el primer día de la semana, que sería sábado en la noche, en nuestro calendario secular. Marcos 16 dice que las mujeres llegaron a la tumba cuando salía el sol, lo que indica que el Mashiach se levantó entre el sábado en la noche y el domingo en la mañana. Porque dice en algunos momentos del año después de la puesta de sol, y uno dice que habían llegado muy de mañana, cuando pasó Shabbat, muy de mañana, es decir, estamos hablando ya el domingo, hora seglar, primer día en el día, es decir, la segunda parte del día, las mujeres llegaron temprano y dicen que fueron al sepulcro y cuando miraron, vieron removida la tierra, que era muy grande, y fue dicho, ha resucitado, como aparece en Marcos 16:1. Señores, por lo tanto, Yeshua resucitó el 17 de Nisan, que es la festividad de los primeros frutos de la ofrenda de la gavilla, lo que se conoce como Omer Reshut. Este día es muy importante porque los israelíes comienzan a contar este día la cuenta del Omer. Contaréis desde el día siguiente hasta el día de reposo, el día que ofreciese la gallina de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidos serán. Y de ahí obviamente que llega uh, um, el día de Shavuot, que por cierto hoy ya es el segundo día y esta noche contaríamos el tercer día. Por lo tanto, señores, Yeshua cumplió con la ofrenda de las primicias y porque él fue la primicia de los frutos. Él fue, así como se dice que fue primicia entre los resucitados. Por lo tanto, podemos ver que Yeshua resucita el 17 de Nisan. No tenemos la hora exacta, pero entendemos que fue a oscurecer o durante la noche. Si bien podemos ver entonces, para terminar estas cuestiones,
que hemos dicho, la cronología de los días. El viernes 8 de Nisan llega Yeshua a Betania para visitar a Lázaro, a María y a Marta. Ahí, en Shabbat, en la noche, cena con ellos, ¿verdad? Pasa un día de reposo, el 9 de Nisan pasa el día de reposo en Betania. Esto al menos es intrínseco, porque dice que el domingo 10 de Nisan, el primer día, camino a Jerusalén por la mañana, es montado en un pollino y entra a Jerusalén, la gente cortando ramas de palmera, cantando el alel al rey, y entonces, como Cordero Pascual, ¿verdad? Yeshua, entonces entra montado en un pollino, haciendo referencia como Cordero Pascual. Por cierto, en la noche Yeshua, o en la tarde cuando va, mira y llora sobre Jerusalén, profetiza la destrucción del templo y por supuesto los principales sacerdotes conspiraban para matarlo. El lunes 11 de Nisan, camino a Jerusalén por la mañana, ya vemos ya que dormía en Betania, pasaba el día en Jerusalén. Ahí es donde aparece que maldice a la higuera. Después llega al templo, enseña por la mañana. Los principales sacerdotes desean buscarle defectos como, como los corderos pascuales son comprobados en esos días para no encontrarle defectos. El martes 12 de Nisan vuelve al Monte de los Olivos, ¿no? Y pasa la noche. Camino a Jerusalén por la mañana, la higuera se seca. Ahí entonces Yeshua enseña en el templo temprano por la mañana y los principales sacerdotes empiezan a buscarlo para cuestionar su autoridad. Yeshua les habla en parábolas a los principales sacerdotes, que eran los judianos, los fariseos, los oridianos, los saduceos, que cuestionaban a Yeshua y buscaban, pero no podían encontrarlo. Miércoles 13 de Nisan. Ahí en la noche una mujer le unge la cabeza a Yeshua, y en la mañana se para de vuelta al Monte de los Olivos, pasa por el templo, enseña por el templo. Los principales sacerdotes, sabiendo que enseñaba todos los días en el pórtico de Salomón, desean arrestarlo y matarle, pero tiene que ser antes de la fiesta. Y tenía que ser esa noche. Y los corderos pascuales también eran comprobados para tener, si tenían defecto. Judá se encuentra con los principales sacerdotes y por 30 monedas de plata, que era el valor de un cordero pascual para que se cumpliera lo que las profecías y también para las condiciones de los corderos pascuales, Yeshua entonces, ¿verdad?, cumple con esas cosas y Yeshua al final hace planes para las fiestas pascuales. En el 14 de Nisan, Yeshua, ¿verdad?, esa noche come la noche en su última cena, come hace el sede de pesa alrededor de la puesta del sol, ¿verdad? Y de ahí se retira a Hexemaní para orar y después de la cena. Y ahí Yehudá trae a los soldados y traiciona a Yeshua con un beso. Entonces Yeshua es arrestado y llevado ante el Sanedrín de testigos de noche. El Sanedrín se manejaba de día, pero esta vez lo hicieron de noche. Con falsos testigos, Yeshua es condenado a muerte por el Sanedrín. Así que, por lo tanto, vemos que ese día, ¿verdad?, Pedro niega a Yeshua en la vigilia del gallo, es decir, como a las 2:30, 3 de la mañana, según algunos. Y entonces, los principales sacerdotes lo llevan ante Pilato en la mañana y Pilato lo envía a Herodes y los soldados entonces se ridiculizan a Yeshua, como sabemos, se mofan de él y Herodes le devuelve a Pilato, quien quiere soltar a Yeshua, pero la mansedumbre le ayuda que lo crucifiquen. Ya sabemos lo que pasó ahí.
Y Pilato entonces hace que Yeshua sea azotado y lo entrega para que sea ejecutado de la manera como ellos lo hacían. En aquella época los soldados entonces vienen y hacen que Yeshua lleve su madero hasta el sitio del Gólgota y allí es crucificado, ¿verdad? A las 3 de la tarde, donde muere y entre las 3 y las 5, ¿verdad? Que eran miles de corderos son sacrificados para la Pascua, Yeshua también es sacrificado por todos nosotros. Jesús Artimatea solicita el cuerpo de Yeshua a Pilato, ¿verdad? Y Nicodemo, ¿verdad? También lo hace, que tenía sus contactos, preparan el cuerpo para que sea enterrado y ese mismo día, antes que entrara el día de Pesa, Yeshua es eh, enterrado. Ya entonces, el 15 de Nisan, y el día de Pascua, ¿verdad? Entonces los principales sacerdotes, ¿verdad? Piden a Pilato que pongan guardias en la tumba. El día 16 es día de Shabbat, día de reposo. Y el día 17, el día de la resurrección de Yeshua, justamente después de la puesta del sol, Yeshua resucita entre la puesta del sol y la salida del sol. Así que, señores, hemos hecho un resumen de todo esto. Estudien todas estas cosas. Esta enseñanza ha sido diferente. Esta ha sido una enseñanza para el conocimiento de ustedes, pero también para entender que Yeshua tenía que cumplir muchas cosas que estaban escritas y que tenía que ser inmolado por todos nosotros. Por lo tanto, señores, debemos de recordar todas estas cosas, porque recuérdense que Yeshua es el Cordero de Hashem que quita el pecado del mundo. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y le dé mucha salud.